cómo nosotros hacemos para poder comprender a otros. Nosotros hemos pasado por ahí y podemos entender al que está enfermo. Si usted no pasa por una enfermedad o nunca se ha enfermado, probablemente pueda decirle a otra persona que está con dolor o que está con una situación fuerte, le va a decir, eso no es nada. Pero si usted ha pasado por un dolor fuerte, usted puede entender lo que es la enfermedad. Si ha pasado por situación de escasez y hoy puede darle gloria a Dios porque ha avanzado y ha prosperado, usted puede entender al que está pasando necesidad. Pero si nunca ha pasado por esto, si nunca se ha enfermado y nunca ha pasado por una situación fuerte de la economía, entonces va a ser una persona muy dura de corazón, no va a entender a los demás, va a humillar, va a ser prepotente, va a decirle, eso es fácil, no se preocupe. Pero Pablo dijo eso, hoy nosotros también podemos decir, porque nosotros hemos pasado enfermedad, hemos pasado situaciones, sabemos lo que es situaciones del matrimonio, sabemos lo que es situaciones entre los padres con los hijos, o sea, muchas experiencias hemos vivido nosotros. Hace poco vi un vendedor y este hombre decía que según la ciencia médica, según los científicos, el dolor más fuerte es el dolor de los riñones, más que un dolor de parto. Yo venía hace poco de San Cristóbal a Ureña, y entonces el hombre venía ofreciendo su producto y él dijo eso, y una señora que iba al lado mío dijo, no le compro, pero toda brava, dijo, porque él cree que es que el dolor de cuando dan la parte a luz, que es fácil. Entonces, claro, debe ser que él ha pasado por la experiencia de tener dolores de los riñones, que son dolores fuertes. Yo hace muchos años me dio una puntada que me tiró al suelo, es fuertísimo. Pero yo no puedo decir nada de dolor de parto, ¿verdad? Ahora, y gracias a Dios. Pero entonces, él decía que y varias mujeres le decían, no, pero que el dolor de parto es más fuerte, los dolores. Y entonces él decía, no, según los científicos, decía, yo no tengo la culpa, es según los científicos, dicen que es más fuerte eso. Y entonces yo después analizaba, y yo dije, tiene que ser más fuerte el dolor de parto. Ahora, uno, porque lo dicen las mujeres, ¿no? Pero no es solo porque lo dicen las mujeres, porque la ciencia está diciendo otra cosa. Pero el Señor, cuando Eva falló, le dijo, parirás con dolor. No le dijo, los riñones te van a doler, sino parirás con dolor. Significa que el dolor más fuerte es el dolor de las mujeres, que puedan tener cuando van a dar a luz, ¿verdad? Entonces por ahí dije yo, no, dejémoslo quietico, que yo creo que el Señor es el que tiene la razón. Amén. Bien, entonces el apóstol Pablo dijo, sé vivir con estrechez y también con abundancia. Sé lo que es estar saciado y también lo que es pasar hambre. ¿Usted algún día se ha dicho, ay Dios mío, que le ofrecen y no quiere más? Dice, no, estoy otro poquito, no. Pero también pudo haber pasado por la situación de que ¿qué almorzó? Agua, ¿verdad? O sea, también puede pasar situaciones así. Bien, entonces todo esto le ocurrió al apóstol Pablo. Ahora, fíjense cómo dice la enseñanza, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Pero lo que uno puede entender es que es por el Señor, todo lo puedo es en Cristo. No todo lo puedo yo. El hombre puede esforzarse y por el esfuerzo del ser humano pues tiene lo que pueda tener, pero sin darse cuenta el hombre se le olvida que es Dios que ha tenido misericordia. La Biblia nos dice que Dios es el que le da al hombre poder para hacer riquezas, o sea, es el mismo Dios el que le da a uno.
es Dios que tiene misericordia con todos nosotros. Entonces, no puede uno pretender creer que es solo por uno, es mi esfuerzo, pero es porque Dios me da fuerzas para poder trabajar, para poder caminar, para poder esforzarme. Es Dios el que hace todo en nosotros. La Biblia nos muestra lo siguiente: cuando Abraham liberó a Lot, Dios le habló a Abraham, lo llamó en Génesis 12, le dijo que saliera a la tierra de los padres y que lo iba a bendecir. Abraham obedeció y su sobrino Lot se fue con él. Como hubo tanta riqueza, tanta bendición por la obediencia de Abraham hacia el Señor, entonces, ¿qué ocurrió con Abraham? Hubo una multiplicación tan grande que tuvo que decirle a sus sobrinos que se dividieran, porque era tanta la bendición que estaba causando problema entre los pastores, entre los que cuidaban sus animales. Y entonces digo, nosotros no podemos tener, porque podemos caer en discusión, porque nosotros somos familia, y por causa del rebaño, por causa de los pastores que se molestan, mejor usted se va a un lado y yo me voy a otro lado. Entonces, esto fue lo que hizo, le dijo Abraham a Lot. Lot se fue a otra tierra, Sodoma y Gomorra, y después de estar allá, vinieron enemigos, tomaron preso a todo el país de Sodoma y Gomorra. Después Abraham va y rescata a su sobrino, pero también rescata a las personas, a los reyes y a todo el pueblo de Sodoma y Gomorra, los rescata a todos. ¿Y qué ocurre después? Aparecen los reyes de Sodoma y Gomorra y le dicen a Abraham: quédate con todo el dinero y danos el pueblo. Nosotros nos quedamos con el pueblo y usted se queda con el dinero. ¿Qué dijo Abraham? No aceptó esa propuesta de quedarse con el dinero. Ahora, razones por las cuales Abraham no aceptó ese dinero, que lo lógico era que lo hubiese aceptado porque él fue el que liberó a los reyes y liberó a todo el pueblo y a su sobrino. Y pues lo que estaban diciéndole los reyes de Sodoma y Gomorra era que estaban agradecidos con él y que por esa razón le estaba diciendo: no, quédese con el dinero. Pero él no aceptó. Ahora, ¿por qué no aceptó? Dios le había dado una palabra ya a Abraham, que lo iba a prosperar, que iba a ser de él una nación grande. Y entonces le dijo a Abraham: si yo tomo esto que usted me está diciendo, si yo tomo ese dinero, van a decir después que me enriquecí por causa suya. Y lo otro, el tomar eso le va a trancar la bendición grande que venía Dios, que le tenía Dios. Entonces, Abraham no tomó esa riqueza. Lo otro fue que Abraham, al ver que obtuvo esa victoria y apareció Melquisedec, lo que hizo fue que tomó una parte o tomó el diezmo de esa riqueza y se lo dio al sacerdote Melquisedec. Bien, con esto lo que podemos ver es que Abraham le creyó a Dios y entendió que la victoria se la dio fue Dios. O sea, todo lo que él hizo fue por las fuerzas de Dios, no por las fuerzas de él. Porque ir a rescatar a un país y solamente con un grupo de personas, eso nos muestra que la victoria fue por Dios que le dio a Abraham. Pero hay otra situación en la cual, que les compartí la semana pasada, hay otra situación que le ocurrió a Abraham. Dios le había prometido que de su descendencia haría una nación, pero pasaba el tiempo y no venía el cumplimiento de esa promesa. Entonces Sara le dijo que tomara a Agar y tuviera relaciones con ella para que viniera el hijo que le había prometido Dios. Él tenía que haber rechazado esa propuesta de su esposa, pero sin embargo ahí sí no fue, digamos, capaz o no tuvo la fuerza, sino que se aceptó. Al principio con los reyes se comportó como debe ser, pero después con esta propuesta de la misma esposa diría: no, como es la ayuda idónea, yo creo que eso es lo que Dios quiere, es el complemento, ¿verdad?
pero tremendo consejo, ¿no? Bien. Pero ¿qué ocurrió con Abraham? Por haber aceptado esto se ganó un problema. Abraham no pudo haber dicho, todo lo puedo en el Creador que me dio las fuerzas para poder estar con Agar. Él no pudo haber dicho esa palabra y aquí no dice nada de esto, sino que él lo que hizo fue que se dio. En otras palabras, Abraham lo hizo por su propia cuenta, no lo hizo guiado por el Señor, aunque fue su esposa la que le dio el consejo. Otro personaje llamado por el Señor, Jonás. Jonás, ¿qué ocurrió con Jonás? El Señor le dice a Jonás que saliera y fuera a Nínive a predicar la palabra, que fuera a pregonar, que fuera a decir que iba a ser destruido Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Dice que Jonás se fue a otro lugar, a Tarsís. Pero ¿qué muestra este pasaje? Dice que Jonás se fue y se pagó el pasaje por él mismo. ¿Qué es lo que vemos aquí en este pasaje cuando Jonás, si el Señor le dice, ve a Nínive, ¿qué iba a ocurrir o qué hubiese ocurrido si él hubiese salido de una vez a Nínive? Dios hubiese hecho algo y le hubiese permitido que apareciera alguien y le dijera, usted va por esa vía, vamos y lo llevo. ¿Verdad? Pero como él desobedeció a Dios, actuó en su propia fuerza, terminó pagando su propio pasaje. ¿Qué podemos ver con esto? Que si Dios nos llama a nosotros, Dios nos respalda a nosotros. Amén, ¿verdad? Si Dios nos llama, Dios nos respalda. Ahora, como este hombre se sintió con molestias con Nínive, entonces actuó en su propia fuerza y no se fue a obedecer, sino se fue en desobediencia, y por actuar en desobediencia terminó gastando de su propia plata. Esto nos muestra de que si el Señor nos llama, el Señor nos respalda. El Señor nos va a respaldar a todos nosotros. Pero, ¿qué podemos ver? Uno ha visto la experiencia como pastor, como cristiano, de ver cómo el Señor llama a hombres para que sean evangelistas, para que sean pastores, para que sean predicadores, para que sean profetas, para que sean apóstoles. Y lo lógico es que si el Señor llamó a esos hombres para que fueran ministros, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a procesar. Pero después, ¿qué hará? Los va a respaldar. Para donde vayan, el Señor les va a decir, les provee para que vayan. ¿Por qué? Porque si el Señor llamó, el Señor respalda. Pero cuando la persona actúa por su propia cuenta o por sus propias fuerzas, tiene que pagarse su pasaje. Si el Señor lo llamó, el Señor le va a proveer y le va a respaldar. En la palabra también vemos un hombre llamado por el Señor, un profeta que venía huyendo porque Jezabel estaba persiguiéndolo, y entonces él iba huyendo y el Señor le dijo, ve a tal lugar y yo le voy a enviar cuervos para que lo alimenten. Yo le voy a enviar alimento. Esto nos muestra de que cuando nosotros somos llamados por el Señor nos va a respaldar, nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a dar. Pero nosotros no debemos actuar por nuestra propia cuenta, nosotros debemos confiar en el Señor. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas. Cuando nosotros miramos este pasaje de todo lo puedo en Cristo, que me da las fuerzas, si miramos lo que el apóstol Pablo, la razón por la que dijo esto, todo lo puedo en Cristo, lo decía por la situación de economía, por la situación de escasez, por la situación de hambre, por la situación de abundancia, y decía, en lo bueno, en lo malo, yo sé cuál es el secreto, Cristo me da las fuerzas. Eso era lo que Pablo decía. Bien, entonces, ninguno de estos hombres podría haber dicho, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, sino dirían, lo que hice por mi cuenta me salió mal. ¿Verdad? O sea, esto le puede pasar a muchas personas
Hoy hay personas que están actuando por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, y pueden decir, lo que he construido es por mí. ¿Cuántos hombres o mujeres usted no ha escuchado que dicen eso? Todo lo que tengo es por mí. O sea, no está dándole la gloria a Dios, no está diciendo todo lo que hice es porque Jesús tuvo misericordia, sino que dicen es por mi esfuerzo, es por mi estudio, es por mi economía, es por mis padres, pero no mencionan a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, en estos versículos nos habla de un hombre rico. Y este hombre llegó a decir, y le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí almacenaré todos mis graneros y mis bienes, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, insensato o necio, esta noche tu alma será demandada. En otras palabras le dijo, hoy te vas a morir. Y lo que has prevenido, lo que has guardado, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Bien, este hombre era rico, tenía mucha prosperidad y no hallaba qué hacer con sus riquezas y comenzó a decir, voy a construir, voy a hacer algo más grande y voy a divertirme, voy a gozarme. Y el Señor le dijo, hoy te mueres. Qué fuerte esa palabra, ¿verdad? Que la persona esté por su propia cuenta haciendo y armando y todo contento. ¿Alguien ha pasado por una situación de estas de decir, qué bueno lo que tengo? ¿Verdad? Pero usted puede decir, qué bueno lo que tengo, pero gracias a Dios porque es Dios el que me provee. Gracias a Dios porque es el Dios el que me da fuerzas. Gracias a Dios porque es el Dios el que me permite tener lo que tengo. Gracias a Dios porque los hijos es por Dios. Entonces, pero este hombre decía algo diferente. Él creía que todo era por él. Y el Señor le dijo, hoy te mueres. Por lo menos a él, en este pasaje vemos que dice que Dios le dijo, hoy te mueres. ¿Qué vas a hacer con lo que amontonaste? Pero hay otros que no yo creo que, quién sabe si haya tiempo que les diga, hoy te vas a morir, sino que le llegó la muerte. Entonces, lo que podemos ver es que hay personas que creen que es por ellos que son lo que son. El rey Nabucodonosor, esto está en el libro de Daniel, este hombre se paseaba por el palacio y se decía a él que todo lo que tenía era por él mismo. Y vino antes una profecía y le dijeron, si no cambias, si no te arrepientes, si no cambias tu forma de ser y de actuar, el Señor va a permitir que pases como un animal y vas a ser como una bestia. Y él después estaba paseándose por el palacio diciendo, todo esto es mío, todo esto lo hice yo, y se creía como un dios, y dice que de un momento a otro se volvió una bestia y lo sacaron del palacio. Y hasta que Nabucodonosor no reconoció y no le dio la gloria a Dios y no entendió y no dijo, esto es por Dios, cuando él reconoció, dice que fue restituido y volvió a tomar la posición de rey. Lo que podemos ver en todo esto es que hay muchas personas que creen que lo que son o lo que tienen es por ellos y nosotros somos diferentes, los cristianos somos diferentes si estamos en obediencia a Dios, porque nosotros no podemos creer que es por nosotros. Sin embargo, pueden haber cristianos que puedan creer que las cosas son por ellos. El apóstol Pablo
dijo todo lo puedo en el Señor que me da fuerzas. Ahora, ¿por qué dijo el apóstol Pablo estas palabras? Aparte de entender de que sé lo que es escasez y abundancia, ¿por qué el apóstol Pablo dijo esas palabras? Que era todo por el Señor, no era por la fuerza de él, sino por el Señor. Primero, Filipenses 3, versículos 7 al 8, dice lo siguiente: pero cuántas cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Jesús el Mesías, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol, dice la Biblia textual. En la Reina Valera creo que dice todo lo tengo por basura, ¿sí? Ustedes miren ahí, ¿verdad que sí? En la Reina Valera, lo que tiene la Reina Valera dice todo lo tengo por basura. Pero en la textual dice todo lo tengo por estiércol, o sea, más que basura. Todo lo tengo por estiércol para ganar al Mesías. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? El conocimiento que él tiene con el Señor es superior al conocimiento que él tenía como israelita, como judío. ¿Por qué razón los judíos llevaron a Jesús a la cruz? Porque ellos creían que el conocimiento de la ley era lo máximo y que no había más, y que el que estaba fuera de la ley estaba condenado, y que el que dijera algo de la Torá o contra la Torá estaba condenado, y el Señor Jesús no vino a decir nada diferente, sino vino a cumplir y darle cumplimiento más bien a la misma Torá, a la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo persiguió a los cristianos. Este hombre, el apóstol Pablo, él creía y estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien. Y entonces, como él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, y él se dio cuenta de que todo ese conocimiento, lo que estaba diciendo es, todo ese conocimiento que he tenido es como basura. Ahora, no quiere decir que la Torá o que la ley es basura, sino que él estaba aferrado, así como los judíos que persiguieron a Jesús y lo llevaron a la cruz, estaban aferrados, que no entendieron y no se dejaron guiar por el Espíritu Santo, y por eso es que Pablo dijo, eso es basura cuando no se entiende que Jesús es el Mesías. Amén. Entonces Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. O sea, lo que yo tengo de conocimiento realmente, eso sí es conocimiento y eso sí es. Segundo, ¿por qué Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas? Primera carta a Corintios 3, versículo 4, les leo rápidamente. Dice, porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois hermanos, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de las cuales creísteis, y eso según dio el Señor a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Bien, dejémoslo ahí. ¿Por qué Pablo dijo todo lo tengo, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él entendió que no era por él que crecían los demás, que no era por él el que podían los demás tener un conocimiento grande, porque la experiencia de él es la misma que nosotros podemos decir que tenemos. Yo no sé si usted ha pasado por la experiencia de que usted quiere convencer a una persona, y usted le predica y le enseña y le habla y lo corrige y le grita y lo pelea y le dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué no entiende la palabra? ¿Sí le ha pasado a usted eso? Cuando uno hace eso, ¿sabe qué está haciendo? Lo está haciendo en su fuerza. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, es porque lo que tenía que hacer Pablo era solamente sembrar. Y el que hacía crecer, ¿quién es? El mismo Señor. Pero cuando la persona no entiende, porque la mayoría de nosotros pasamos por ese proceso,
Yo no sé si usted pasó por ese proceso de querer convencer a la familia. Y cuando usted iba por ahí decía, uy, ahí viene ese fastidioso. Uy, qué cansón ese cristiano. O sea, no se alegraban, sino decía, ay, no, ya viene con su cuento. Un evangélico. Cuando yo era católico, a mí me molestaban los evangélicos y era por eso. Yo decía, a todo le ven pecado. Y de paso a todo le dicen, eso es el diablo. Eso es el diablo, eso es el diablo, eso es el diablo. Entonces, yo pienso, y yo me dije en ese tiempo, qué fastidiosos los evangélicos. Y después me tocó a mí. Dije yo, como que estoy fastidioso. Aprendí, yo me dije, no son solo ellos, es todos los cristianos, todas las personas que comienzan, que conocen la verdad y la verdad los hace libres, no, como que no saben predicarle a otros, sino que van y quieren, uno como que quiere es que entiendan lo que uno ya entendió. Y lo que uno tiene muchos años aprendiendo, uno quiere que lo aprendan en 5 minutos. Y dice, bueno, pero otra vez tomando, otra vez peleando, y ayer le prediqué. Bueno, ¿y por qué no se revisa usted cuántos años le costó? Así nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Entonces uno como que quiere convencer a otro. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, porque es Cristo el que da el crecimiento, no somos nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es dar la palabra y dejarlo quietico y orar. Nosotros la regamos, es con oración. Señor, te pido por esta persona que le prediqué, que le hablé, que le mostré el camino. Señor, glorifícate, envíale otra persona que no sea yo para que no me vea tan fastidioso. Que más bien me llame y diga, ay, ¿cuándo va a venir? ¿A usted no le ha pasado eso que algunos más bien le dicen, ¿cuándo vuelve? Al principio lo pueden correr, pero cuando usted es sabio, que usted como que ahora cambia su forma de hablar y como que habla con más delicadeza, entonces le dicen, ¿cuándo vuelve? Pero cuando no es así, le dicen, ni vuelva. Me avisa cuando vaya a venir para irme. No pasa con ninguno, ¿no? Porque por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo. O sea, es por Jesucristo. Cuando lo hace la persona es todo lo puedo yo. Todo lo puedo yo porque yo soy yo. Amén. Bien. ¿Por qué Pablo entendió lo de los dones del Espíritu Santo? Fíjese lo que dice con respecto a los dones del Espíritu Santo. Primera carta a Corintios 12, versículo 4 al 11. Dijo Pablo también esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que ejecuta todas las cosas en todas, es el mismo. Y a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno por el Espíritu le da dones de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, o a otro profeta, a otro discernimiento de espíritus, a otro distintas lenguas, y el otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu. Cuando nosotros miramos esto, que el apóstol Pablo dijo que todo es por el Espíritu, que los dones son del Espíritu Santo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas, es porque Pablo entendía que es por el Espíritu Santo que vienen los dones, que no es por la misma persona. Y hay personas que creen que los dones que son de Dios y que don es un regalo de Dios, creen que es como que nació de ellos. Ese don no nació. Lo que nace de nosotros es el fruto del Espíritu, que también hasta el fruto es del Espíritu. Pero ese fruto, aunque es del Espíritu, lo da a nosotros, nos lo muestra, y nosotros lo que hacemos es comenzar a dar fruto. Pero una cosa diferente es don del Espíritu Santo, y nosotros no podemos atribuirnos
que los dones son de nosotros. Ajá, ¿cómo entender esto? Cuando alguien dice, se sanó es por mí, no está diciendo, todo lo puedo en Jesús, que me da la fuerza, sino todo es por mí, porque yo oré por él. ¿Sí entendieron, no? Todas estas situaciones, todas estas bendiciones de los dones es por el Espíritu Santo, no es por nosotros. Igualito las riquezas, el hombre que dijo voy a construir, voy a arribar, y el Señor le dice hoy te mueres. Alguien puede decir, yo tengo los dones, yo tengo muchos dones y sin mí la iglesia no funcionaría. El Señor le puede decir, necio, esta noche te vas a morir, ¿qué vas a hacer con los dones? ¿A quién se los va a dar? ¿Para quién son? Entonces, hermanos, no podemos nosotros creer que es por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Y la última parte, segunda carta a Corintios 12, versículo 1. Fíjese como dijo Pablo, lo vas a leer unos versículos nada más. Ciertamente gloriarse no es provechoso, aunque es necesario, vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hacia el tercer cielo, hasta el tercer cielo, y sé de tal hombre, si en el cuerpo, o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré. Realmente Pablo era un santo y consagrado, ¿verdad? Cuando uno escucha esas palabras. De mí mismo no me gloriaré. Ajá. No sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo, para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí o oye algo de mí, aun con la grandeza de las revelaciones, por lo cual, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee a fin de que no me enaltezca. Por esto, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, y me dijo, bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder del Mesías. Bien, ¿qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí? Pablo oró. 3 veces le pidió muchas veces, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? Señor, pero otra vez, Señor, ¿cuándo voy a salir? ¿Cuándo me voy a sanar? ¿Cuándo me vas a quitar ese aguijón? Hay hombres que han dicho que ese aguijón de Pablo, unos dicen que era enfermedad, pero otros dicen que el aguijón era que siempre era esa persecución y que a todo lugar donde llegaba, preso. Y yo pienso que Pablo diría, Dios mío, pero usted me usa tanto, porque dice que aún la ropa de Pablo, yo pienso que muchas personas le decían, yo le lavo la ropa. Dice que con la ropa que Pablo se quitaba, se la llevaban a los enfermos y se sanaban los enfermos. O sea, era tanta la presencia de Dios, era tanta la unción, era tanta la bendición de Él, pero era, así como era grandemente usado, era muy usado, también era ese aguijón, y ese aguijón, y ese aguijón. Y Pablo decía, Señor, pero 3 veces te he pedido, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En qué? En la debilidad. Ajá. ¿Qué quiere decir todo esto? Con estas palabras podríamos decir que Pablo, como que uno entiende, que Pablo dijo,
todo lo puedo es porque Cristo me da las fuerzas, porque si no fuera por Cristo yo no sería nadie. Todo lo puedo, todo lo que soy es por Cristo, todo lo que tengo es por Cristo. Uno puede entender, realmente Pablo sí le daba la gloria a Dios. Pero hay personas que se quieren dar la gloria a Dios. Y fíjese lo que dice Pablo, ciertamente estas revelaciones, porque el hombre de los apóstoles, quien tuvo más revelación de la palabra fue el apóstol Pablo, mucho más que Pedro, que fue el que tuvo la primera revelación de quién era Jesús. Pablo tuvo más revelación, pero así como tuvo más revelación, tenía siempre un aguijón. ¿Y por qué dijo Pablo? Dijo, para que no me enaltezca, me dio un aguijón. ¿Qué quiere decir esto de que para que no se enaltezca le dio un aguijón? Dios lo puede usar usted, Dios le puede dar usted, pero hay algo que usted le está pidiendo a Dios, y eso que usted le está pidiendo a Dios, Dios no se lo da, porque es como un aguijón. Ahora, ¿por qué razón, si Dios es Dios, si es todopoderoso, por qué no lo quita? ¿Por qué no lo sana? ¿O por qué todo el tiempo, en todo lugar donde iba, lo perseguían? Porque si el Señor no le permite ese aguijón, ¿qué hubiese pasado con Pablo? Se creía lo máximo. Se hubiese dicho, la revelación es por mí, porque yo soy yo. Por eso dijo Pablo que el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros tenemos debilidad, es cuando oramos más, ¿verdad? Pero cuando como que hay una respuesta, yo no sé si usted ha sido testigo de que Dios lo bendijo y usted como que se apartó un poquito, pero entonces Dios lo recortó y usted volvió otra vez, ay Señor, aquí estoy otra vez. Pues sí, si no le quito, no vuelve. Entonces, a veces el Señor permite situaciones en uno para que uno le dé la gloria a Dios y uno pueda decir, todo lo puedo es por Jesucristo, no es por mi fuerza. Todo lo que tengo es por Jesucristo. Cuando el Señor nos da algo a nosotros, nosotros debemos tener cuidado de no creernos que es por nosotros mismos. ¿Qué es lo que ha pasado? Estando en el ayuno, hace más de un mes que estuvimos en un ayuno de 3 días, creo que fue, ¿no? Por ahí como un mes sería, ¿no? Que estuvimos en un ayuno de 3 días. Yo vi este versículo y yo vi cuando leí ese pasaje, ¿no? Y yo como que la agarré. Cuando Pablo dijo, y por recibir las revelaciones, y por tener esto, y visiones, y le he pedido al Señor, y ese aguijón, y ese aguijón. Y entonces yo decía, pues ¿será que por ahí ando yo también metido en eso? Porque, ¿qué es lo que ocurre? El Señor ha dado revelación a la iglesia. Esta iglesia es una iglesia común como las demás iglesias, pero el Señor quiere hacer algo diferente con esta congregación, ¿verdad? ¿Ustedes creen que no? Dios quiere hacer algo con esta congregación, algo muy grande. El Señor dijo que íbamos a marcar la historia del mundo entero. No sé cuándo irá a ser, pero ahí estamos metidos dentro de eso que se va a ir a marcar la historia. Y entonces yo veía esto, yo decía, Señor, yo le digo, Señor, Señor, y como que algo, y entonces, como algo no se cumple, entonces uno como que sigue ahí todavía orando y orando y orando y orando, y el Señor dice, yo me perfecciono en la debilidad. Ahora, ¿por qué? Porque es que a veces uno como cristiano se descuida y uno quiere mostrarse. ¿No sabe usted si le ha pasado a usted eso? Que usted quiere mostrarse de que es por usted. Con esto del libro de la revelación, esto no es para decir gloria a Dios para algunos cristianos, porque yo estuve investigando y yo decía, ¿por qué? En Facebook hice un comentario de la revelación del libro y de una vez un pastor escribió diciendo que por ahí andan hablando de revelación y es un pastor conocido, digo yo, ya como que no le gustó.
Entonces uno dice, esto no es fácil que lo acepten, porque el libro antes se llamaba, era Yo soy el nombre de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero como el mismo Señor permitió y me trancó desde junio que estaba el libro por salir, no permitió, entonces cuadrando y orando y mirando, se agregó revelación del Yo soy. Cuando alguien escucha la palabra revelación, los cristianos no dicen gloria a Dios, porque para el católico ya la palabra está revelada. Si ustedes buscan el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 66 y 67 del catecismo, dice que ya todo está revelado. Por esa razón, ellos hacen lo que hacen porque supuestamente todo está revelado. Pero ¿qué pasó con los judíos cuando vino Jesús? ¿Por qué lo llevaron a la cruz? Porque todo estaba revelado para ellos y no aceptaban que viniera un Mesías, y lo llevaron a la cruz. ¿Y qué pasa hoy con la iglesia cristiana? No aceptan que hablen de revelación porque ya todo está revelado. Y hablar algo de revelación causa malestar. Ahora, revelación no significa algo diferente. Revelación no es decir algo diferente, revelación es decir lo mismo que siempre ha estado, pero que no se había visto porque se ha estado con los ojos tapados. Entonces, yo hice el comentario y como que quería mostrar eso, escribir más por Facebook y escribir que la revelación. Y yo le escribí un comentario a lo que el pastor ese dijo, y al otro día me sentí tan mal que yo dije, yo quito ese comentario. O sea, me sentí tan mal, dije yo lo quito, porque no es por mí, es por el Señor. Si el Señor quiere glorificarse, que lo haga, yo no me voy a defender, yo lo dejo quietico, porque si el Señor me llamó, el Señor me va a respaldar. Amén. Eso es lo que pasa, que a veces uno quiere mostrarse, y el Señor me mostraba desde ese tiempo, yo venía mirando y mirando, y entonces yo decía, eso es lo que ocurre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que yo hago es por Jesucristo, no es por mí. Cuando uno hace cosas por la cuenta de uno, para mostrarse uno, para mostrar lo que yo soy, para mostrar que soy profesional, para mostrar que tengo experiencia, para mostrar que tengo plata, para mostrar que soy quien soy, es su fuerza. Y ahí no se va a glorificar al Señor. Pero cuando uno dice, Señor, yo confío en ti, usted me llamó, usted me va a respaldar, ahí sí yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo porque Él es el que me da las fuerzas para hacer y tener y ser. Amén. Entonces, hermanos, es por el Señor, no por nosotros. Todo lo puedo es por Jesucristo. El crecimiento es por Jesús. Le invito a que se levanten porque nos vamos. Usted es testigo de lo que le estoy diciendo, ha tenido esa experiencia, de que ha hecho cosas por su propia cuenta, y le han dicho no, pero cuando usted no actúa, sino dice, yo espero en ti, el Señor dice, aquí está mi siervo. Amén. No se haga propaganda, deje que el Señor le haga propaganda. Por eso dijo el Señor Jesucristo, yo no doy testimonio de mí, es mi Padre el que da testimonio de mí. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, que realmente es por Él, no es por nosotros. Recuerde que si usted dice, es por mí, le puede decir el Señor, tonto, hoy te mueres. Ah, Señor, es por usted, deme un chancecito más. Pidámosle al Señor que diga una de las danzarinas, hermana Jessica, yo soy la mejor de todas. Estás haciendo con tu fuerza, perdió el año. Es el Señor, todo es por eso. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas.
puedes tocar.